La película comienza con la voz del protagonista, narrándonos lo que pasó cuando tenía 13 años, el mismo día que Italia entraba en y él obtenía su primera bicicleta, la cual termina usando para pasear por las calles del pueblo. Luego vemos a un grupo de chicos quemando a una hormiga con una lupa. Justo en ese momento aparece Renato, nuestro prota, exhibiendo su nueva bicicleta, dejando bien impresionado a sus amigos. Estos chicos tienen como actividad principal contemplar los paseos de una hermosa mujer, la cual deja una dura impresión en Renato. La cuestión es que la mujer sigue caminando como un robot que no reacciona por nada. Mientras el grupo de muchachos la andan persiguiendo con sus bicicletas, descubrimos que su nombre es Malena, la cual es hija de un profesor que no es tan celoso que digamos. Profesor, ¿podría ir con su hija Malena? Sí, pero date prisa. Más tarde en la noche vemos que Renato no puede dejar de pensar en la mujer. Al día siguiente vemos al grupito tratando de averiguar qué tiene el pequeño. Ahí uno de ellos cuenta que una vez Malena lo llamó para comprarle cigarrillos, y como ella estaba con una bata dice que pudo verle todo. Pero Renato le dice que su historia es falsa. Luego todos se burlan de Renato porque es el que la tiene más pequeña, pero él se justifica diciendo que hacía frío y se termina peleando con un chico más grande que lo vence agarrándole las bolas. Así que un día el chico falta a clases para ir a casa de Malena y así ver si puede llamar su atención. Entonces la mujer aparece de la misma forma en que lo había contado el chico anterior. Y cuando todo parece ir bien, resulta que lo que estaba viendo solo era producto de su imaginación. Luego Renato termina arruinando unos pantalones de su padre, quien no se lo toma muy bien. Él le termina aplicando disciplina como se hacía en los tiempos antiguos, para al final quedar que lo dejaría usar pantalones largos cuando cayera el gobierno fascista. En la noche, Renato se escapa de su casa para ir a casa de Malena, y luego de haber quitado un tornillo, consigue un hueco para poder espiarla. Por ese hueco logra ver a la mujer y una foto que la muestra casada con un soldado. Otro día en la noche, Renato va a espiar a Malena y ahí consigue verle un perro. Enseguida se le termina el espectáculo porque ella se pone a bailar con una foto de su esposo. Luego vemos a Renato tratando de encontrar la canción con la que Malena estaba bailando, y después de un rato consigue encontrarla, así que se pone a escucharla en su cuarto mientras ve una versión antigua de la revista Playboy. Pero como las fotos no le generan mucha inspiración, se termina imaginando a Malena que entra a su cuarto para terminar completamente desnuda. Al siguiente día vemos como el grupo está persiguiendo a Malena por las calles. Ahí Renato se separa para perseguirla por su cuenta. Ahí la mujer pasea mientras se roba la mirada de todos los hombres del pueblo. Al final de su recorrido llega a una casa donde se mete a escondidas sin saber que Renato la estaba observando. Renato al ver esto se pone celoso y en modo tóxico. Al día siguiente vemos como Renato se pone a perseguir a Malena mientras las mujeres del pueblo se ponen a chismorrear sobre ella. Luego Renato trata de llamar su atención pasando al lado de ella, pero Malena pasa como si él no existiera. Luego de eso la vuelve a seguir hasta la casa del supuesto amante, pero para su alivio se da cuenta de que ahí vivía su padre. Luego en la noche Renato vuelve a fantasear con Malena, inspirado en varias películas, pero como se pasa de entusiasmo termina despertando a sus padres. Al día siguiente circula la noticia de que el esposo de Malena murió en combate, así que en el pueblo se organiza un gran funeral en su honor. Tras eso, Renato se cuela en la habitación de Malena para consolarla, aunque no nos queda claro si fue real o solo lo imaginó. Después de lo sucedido, Renato vuelve a su vieja actividad, que es espiar a Malena, pero esta vez se roba la ropa interior, se la lleva a su cuarto y se pone a olfatearla. Al día siguiente su padre lo descubre, así que lo castiga, por lo que su madre queda preocupada por él, así que su padre le da la explicación de cómo él rompe sus pantalones. Luego, preocupados por la actitud del chico, llaman a un doctor quien le receta que necesita tomar aire libre, pero al final no resulta buena idea ya que ve a todos los hombres merodeando alrededor de la casa de Malena. Luego en la escuela, el padre de Malena recibe una carta que revela que su hija se acuesta con todos los hombres del pueblo, así que el viejo rival de Renato corre el rumor por toda la escuela diciendo que es una mujer accesible, por lo que Renato se pone a defender su honor. En la noche, cuando Renato iba a esperar a Malena, se entera de que ella anda con un militar. Ahí también aparece el dentista del pueblo y su mujer le arma tremendo escándalo en vía pública. Luego vemos como todos andan rumoreando lo sucedido esa noche, mientras Renato se entera de que ella no tiene el apoyo de su padre. Entonces ella acude al abogado del pueblo, quien obviamente está enamorado. Entonces se llega a un juicio donde se queda claro que entre Malena y el dentista no pasó nada. Entonces el abogado da un largo discurso para dejar en claro la inocencia de la mujer. En la noche, mientras Renato está en su rutina de espionaje, descubre que ahora el abogado está en casa de Malena buscando cobrar su recompensa. Y esto no con dinero precisamente. Cuando Renato está por presenciar el momento del delicioso, tiene un accidente que lo deja con un brazo roto.
Y como Renato ya no puede usar su mano derecha, termina recurriendo a una mujer que es media indecente para que lo ayude con eso. Días después vemos como Renato se resigna a que Malena se vaya a casar con el abogado. Días después nos enteramos de que la madre del abogado no está de acuerdo con el matrimonio de su hijo. Así que al final Malena vuelve a estar libre de compromiso. Después de eso nuestro prota vuelve a seguirla por las calles. Allí él se para delante de la mujer y al fin parece que ella lo nota. Pero cuando se cruzan ella pasa como si él no existiera. Entonces Malena se termina juntando con un traficante de comida, pero ella le dice que no tiene dinero para pagarle. Así que el tipo la agarra buscando el mismo pago que el abogado. En ese momento aparecen unos aviones que comienzan a bombardear el pueblo. Y entre las víctimas que dejó el bombardeo quedó el padre de Malena. Así que además de viuda, Malena también quedó huérfana. Entonces se hace el funeral por el profesor ahí. Renato no puede dejar de mirar a Malena. Entonces el chico trata de aprovechar el momento para consolar a la mujer. Cuando está por hacerlo, alguien más toma su lugar. Después de eso, Renato vuelve a su rutina de espiar a la mujer y descubre que ella se estaba cortando el cabello. Además de eso, también puede ver cómo la mujer se desnuda para darse un baño en limón, esto para quitarse el olor a muerto del cementerio. Más tarde vemos a la mujer teñida de rubio acompañada de soldados nazis, pero esta vez Renato se sobrepasa con la imaginación y termina desmayándose. Pero en vez de llevarlo con un médico, lo llevan con un sacerdote que intenta hacerle un exorcismo. Pero esta vez el padre sabe bien lo que quiere su hijo. Así que el padre se termina llevando a Renato donde las cariñosas. Ahí él termina eligiendo a una mujer que tiene cierto parecido con Malena. Entonces la mujer se lo lleva a una habitación donde no puede parar de imaginar que está con el amor de su vida. Luego de que Renato tuvo una tarde movida, llegan los estadounidenses desfilando. Mientras eso pasaba, las mujeres del pueblo celosas de Malena terminan humillándola en público, lo que al final ella se termina marchando del pueblo en un tren. Luego de mucho tiempo aparece un hombre a quien le falta un brazo. Ahí todos lo reconocen como el hombre de Malena quien vino a reencontrarse con ella. Pero en lugar de eso se termina encontrando que su casa estaba ocupada por personas refugiadas. Entonces el hombre se pone a buscar a su esposa, pero se entera de que ella fue humillada y su paradero es desconocido. Entonces Renato, que vio todo lo que pasó el tipo, le escribe una carta diciéndole dónde la puede encontrar y que todo lo que dicen sobre ella no es cierto, ya que ella siempre estuvo enamorada de él. Así que el hombre tomó un tren para reunirse con Malena. Entonces pasa un año donde vemos a Renato ya crecido paseando con su novia y su familia. Justo en ese momento aparece Malena acompañado del hombre. Después la vemos en el mercado donde las mujeres siguen chismoseando sobre ella, pero esta vez la tratan con un poco más de amabilidad. Entonces Malena se lleva una bolsa llena de naranjas que se le cae por accidente. Entonces Renato al ver esto corre para ayudarla y acercarse a ella. Ahí Renato escucha como ella le da las gracias. Entonces Renato le desea buena suerte y ella le responde con una sonrisa. Después de ese encuentro volvemos a escuchar a Renato decir que a pesar de los años, Malena ha sido la única mujer que no ha podido olvidar. Y así termina esta película. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni.